Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Señor Presidente, con su venia, la Corte Superior de Justicia del Callao les da la más cordial bienvenida y se complace en presentar a la comunidad judicial la sexta jornada de conferencias especializadas en el nuevo Código Procesal Penal, la misma que será presentada por dos destacados juristas, quienes vienen capacitando al Poder Judicial y al Ministerio Público en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan en la mesa de honor. Saludamos al señor doctor Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Saludamos al señor doctor René Quispe Silva, juez del quinto juzgado de investigación preparatoria de procesos inmediatos para casos de flagrancia del Callao. Saludamos al doctor José Antonio Carollón, catedrático de posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de la Universidad San Martín de Porres. Saludamos al señor doctor Juan Diego Gas Heudeberg, catedrático de posgrado de la Universidad de Lima. Señores jueces, señores fiscales, señoras y señores. Palabras de bienvenida e inauguración de la conferencia a cargo del señor doctor Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Señor doctor José Antonio Carollón, muy buenas tardes. Señor doctor Juan Diego Gas Heudeberg, doctor René Quispe Silva, a todos los asistentes, gracias por su presencia. El día de hoy, continuando con nuestras actividades académicas, tenemos la grata presencia de los doctores José Antonio Carollón y Juan Diego Gas Heudeberg, quienes van a tratar respectivamente los temas del delito de lavado de activos en la legislación nacional y el delito de feminicidio en la legislación actual. Dichos profesionales del derecho, profesores de pre y posgrado, han tenido la gentileza de colaborar con nuestra querida institución el día de hoy para brindarnos sus amplios conocimientos sobre el tema indicado. Quiero hacer mención que ambos han dejado múltiples actividades laborales y académicas para estar presente con nosotros el día de hoy y vienen ad honorem a colaborar con nosotros. Es por ello, estimados doctores, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por esa loable acción hacia todos los integrantes de esta comunidad jurídica de nuestro primer puerto del país. Es por ello que me place de manera muy especial darles la bienvenida, esperando que todos y cada uno de ustedes que han asistido acá puedan nutrirse de esos conocimientos que los doctores nos van a brindar el día de hoy. De igual manera, al doctor René Quispe Silva, nuestro agradecimiento por su colaboración en calidad de panelista. Sabemos que nuestros colegas magistrados tienen bastante carga laboral, bastante trabajo diario, resoluciones, decretos, autos que emitir, pero a pesar de ello nos está acompañando el día de hoy. Y también me informan que el doctor Miguel Ángel Soriano Sánchez va a llegar en los próximos minutos para hacer su labor de panelista del doctor Juan Diego Gas. Sin más preámbulo, por ello inauguro este importante evento, y les pido a todos un fuerte aplauso para nuestros expositores y nuestro candidato. Esta tarde nuestra Corte Superior recibe la grata visita del destacado jurista José Antonio Carollón, catedrático
de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad San Martín de Porres, quien viene a aportar conocimientos para aplicarlos en la Administración de Justicia. El tema que nos presenta hoy es denominado el delito de lavado de activos en la legislación actual. A continuación, voy a presentar su hoja de vida previa a su disertación. Socio del estudio Payet, Rey, Caubi, Pérez Abogados, especializado en Derecho Penal. Se desempeñó como socio fundador de Caro Young Abogados Consultores y ha sido abogado senior del área penal del estudio Benítez, Forno, Gas y Abogados. Ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional y de la Fundación Alexander von Humboldt. Participa activamente en conferencias y cursos de capacitación y especialización dirigidos a los actores del Ministerio Público y del Poder Judicial en el Perú como en el extranjero. Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Comparado por la Universidad de Bonn en Alemania en el año 2006 y tiene estudios de doctorado en Derecho en España. Es docente, catedrático y ha publicado una serie de artículos, libros y revistas. Damas y caballeros, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, a nuestro primer invitado de hoy, el doctor José Antonio Caro Young. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas tardes. En primer lugar, permítame expresarles mi agradecimiento, lo que hace que me sienta profundamente honrado de estar con ustedes en esta tarde, y muchas gracias por su paciencia en estas horas, sobre todo, tomarse el tiempo para escuchar algunas reflexiones de su servidor en torno al delito de lavado de activos. Mi presencia aquí se debe gracias a la cordial invitación del presidente de esta Corte, el querido doctor Walter Ríos Montalvo. Agradezco también la presencia de los colegas que hoy me acompañan en la mesa, el doctor René Quispe Silva y el doctor Juan Igugas. El tema de lo que me ocuparé es el del lavado de activos. ¿Qué pasa con el lavado de activos? En la filosofía del derecho, el filósofo alemán Hegel es conocido por una frase donde dice que todo derecho penal que se precie de ser legítimo tiene que marchar al compás del espíritu de su época. Lo que, en palabras de Jacobs, se completa como que el derecho penal es heredero de su época. Las normas del derecho penal, para que se legitimen frente a la sociedad, tienen que captar las expectativas de protección de la sociedad de esta época. Y justamente el fenómeno del lavado de activos forma parte de lo que se llama actualmente la delincuencia no convencional o la moderna criminalidad, que afecta no a las bases o estructuras del sistema, sino a su funcionamiento. Esto es, a la forma de cómo, en el caso concreto, el tráfico de bienes debe diluirse dentro de una licitud y no de una ilicitud. El lavado de activos propiamente es un delito que forma parte de la delincuencia de la globalización, por cuanto en su contenido intrínseco se puede apreciar en él claramente una modalidad comisiva de una finalidad económica con estructuras complejas, como lo vamos a desarrollar, que en el tiempo hace que quienes se vean inmersos en estas conductas desarrollen un patrón de comportamiento de manera permanente para ver la forma de cómo ingresar en el tráfico oficial de dinero, el tráfico económico oficial, activos de origen ilícitos, por lo general mediante creación de activos a través de acciones a nivel transnacional que convoca o compete a 2 estados o más estados, que finalmente con una incidencia en una corrupción muy alta del poder político y el poder económico. Como consecuencias de esta criminalidad puede verse, y eso es palpable en nuestros días, el aumento de la corrupción. El sector privado empresarial se ve debilitado, por cuanto ya veremos mediante los ejemplos cómo el lavado de activos afecta a la libre competencia, cómo incide directamente en el trastorno de lo que es la regulación del valor de la moneda. También afecta sin lugar a dudas a las instituciones financieras, que se ven debilitadas con posibles consecuencias de sanciones millonarias en multas, si en este caso permiten incluso de manera inadvertida que ese sector financiero sea utilizado como vehículo para el lavado de activos.
y también afecta en una pérdida de control de la política económica porque debilita, como digo, el ámbito económico, sobre todo en la libre competencia, de tal forma que el BCR muchas veces se ve obligado a, de alguna forma, acudir a alguna medida drástica para evitar que el valor de la moneda se desacelere o se deprecie de una manera inusitada, como también la SUNAT o el sistema de recaudación de impuestos se ve afectado por cuanto estamos frente a actividades que están mezcladas con actividades lícitas, pero que naturalmente no pagan impuestos, y esto afecta sin duda también a ese sector. El daño reputacional es muy enorme en el sector financiero. Se puede ver en el gráfico, por ejemplo, algunas publicaciones que dan cuenta de ello, como sanciones millonarias que en el Perú todavía no se cuenta con esa experiencia, pero en el extranjero han habido sanciones en los Estados Unidos, sobre todo en Chile, en Costa Rica, experiencias muy fuertes de cómo a los bancos les han sancionado con multas muy elevadas, justamente porque no detectaron a tiempo que su sector fue utilizado por terceros para las acciones de lavado de dinero o lavado de activos. Pero en concreto, ¿qué cosa es el lavado de activos? El lavado de activos es pues una práctica de realizar operaciones con la finalidad de ocultar o disfrazar la naturaleza u origen de los fondos provenientes de actividades ilícitas. O también es introducir recursos obtenidos mediante la comisión de delitos en cuentas en instituciones financieras para darles una apariencia de legalidad. Los delitos más usuales en nuestro medio sobre todo son la corrupción, el narcotráfico, la extorsión. El lavado de activos tiene como antecedente más, más claro de una propuesta, de una tipificación como la que hoy tenemos a partir de la Convención de Viena de 1988. Esto es, en una necesidad de atacar sobre todo a las organizaciones criminales del narcotráfico, se vio como una herramienta ideal de atacar al disfrute, al uso de ese dinero obtenido de una manera malavida. Entonces no solamente se atacaba al delito precedente generador de la ganancia ilícita, sino era necesario neutralizar a las organizaciones para que en el disfrute de aquello obtenido ilícitamente pues sean afectados, y es como en la Convención de Viena se dan las primeras directrices o lineamientos de cómo se tendría que tipificar el delito de lavado de activos. Luego, para nosotros es muy importante la Convención de Palermo dada en el año 2000, que continúa en esa línea iniciada en la Convención de Viena, con propuestas claras ya de tipos penales que se recogen en nuestro Código Penal. Actualmente el lavado de activos está regulado en nuestro Código Penal por el Decreto Legislativo 1106, actualmente digo porque es la norma vigente desde el 19 de abril del año 2012, porque la norma oficial, por primera vez en el Perú se tuvo una norma propiamente de lavado de activos en el año 2002 mediante el decreto legislativo 27765, luego sufrió una modificación en el año 87 con el decreto legislativo 986, hasta que ahora pues podemos tener nosotros al decreto legislativo 1106. ¿Cuál es la estructura típica o el común denominador? Actualmente son tres los tipos básicos de lavado de activos. La idea central en estos delitos es atacar a el ocultamiento o al dificultar la identificación del origen ilícito del activo obtenido mediante la comisión de delitos. En el primer supuesto, en el tipo básico, es el acto, se penalizan los actos de conversión y transferencia. Estos actos de conversión y transferencia se refieren al primer desplazamiento, al ingreso de cómo un dinero obtenido mediante la corrupción, mediante el proxenetismo, mediante la extorsión o narcotráfico o defraudación tributaria, ingresa, por ejemplo, en cuentas o en la compra de propiedades vehiculares, propiedades inmuebles, en la apertura de acciones, etcétera. Lo que se penaliza es justamente ese desplazamiento primario, el primer contacto que tiene ese activo de origen delictivo con el ordenamiento oficial legal, con el tráfico lícito de bienes, y lo que se penaliza justamente es esa modalidad de convertir, esto es de transformar algo, de lavar. Justamente, o en España se habla de blanqueo de capitales, blanquear algo que está sucio, algo que está, en este caso, contaminado, mediante justamente una punición que en este caso, la norma actual va de 8 a 15 años, con un agravante de hasta de 25 a 35 años, cuando se trate de que el origen delictivo del activo
se refiere a actos de tráfico de drogas, a terrorismo, secuestro o trata de personas. Entonces, los actos de conversión y transferencia son las primeras modalidades de cómo se puede responder penalmente, justamente por el disfrute, en este caso más que por el disfrute, por ingresar en el tráfico oficial de dinero o de activos o de propiedades y de bienes, algo que tiene un origen, en este caso, en delitos como los que he mencionado. La conducta que se castiga es justamente la conversión y la transferencia en el tipo objetivo. En el artículo 2 de la norma, lo que se penaliza ya son los actos de ocultamiento y tenencia. A mi juicio, el legislador, mediante una técnica de tipificación un poco confusa y hasta vaga, porque emplea varios elementos, varias acciones, en este caso típicas, como por ejemplo adquirir, utilizar, guardar, custodiar, recibir, ocultar, administrar, mantener en su poder, ¿qué? Bienes o dinero de origen ilícito. Esto está referido después de que la persona abrió una cuenta o compró una propiedad o transfirió alguna acción. El siguiente paso ya es en este caso la integración, esto es el alejar al máximo el bien de su origen ilícito. Por eso se llama acciones de ocultamiento y tenencia. Y la idea es que el Estado, mediante las acciones de incautación y decomiso, no pueda detectar estos bienes. Y forma parte, por ejemplo, de esta modalidad ya el uso de testaferros o la transferencia sucesiva de bienes hasta en quinto o en sexto lugar, de tal forma que cuando se descubra, se identifique el bien y lo compró alguien en el quinto lugar, puede él argumentar que lo compró de buena fe, cuando todo forma parte de una dinámica comisiva de alejamiento al máximo del activo de su origen ilícito. Entonces, el acto de ocultamiento y tenencia se refiere a la etapa final donde ya se integra ese dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico de una manera oficial, con una apariencia claramente de una legalidad. El decreto legislativo 1106 introdujo en la legislación de lavado de activos el tercer supuesto referido a los actos de transporte o traslado de dinero de origen ilícito. Fíjense, en este caso ya no se penaliza el hecho en sí de la transformación de lo sucio en algo limpio o de la conversión de algo oscuro, algo sucio en algo blanco o en algo, en este caso, lícito, sino en este supuesto se castiga a aquellas personas que desplazan a nivel nacional bienes obtenidos ilícitamente. Sobre todo está pensado en la práctica jurisprudencial para los casos de los burrier o personas que transportan dinero de origen ilícito para el cruce de las fronteras. Imagínense a una organización dedicada al narcotráfico, pues envía droga al extranjero y ese dinero luego, pues de alguna forma regresa por las fronteras. Ese desplazar del activo de origen ilícito es penalizado en esta tercera modalidad bajo el título de transporte o traslado de dinero de origen ilícito. La acción típica consiste justamente en transportar, dice la norma, trasladar, hacer ingresar o salir incluso dineros, títulos, valores, con la finalidad de ¿qué? De dificultar la identificación del origen o la incautación o decomiso. Entonces, esto incluso puede conducir a que se penalice la mera tenencia del activo de origen ilícito. A una persona se le interviene en la carretera o aquí en la ciudad y se le encuentra una cantidad de dinero que no puede dar sobre el cual no puede dar una explicación razonable por qué está en su poder, y ya puede incurrir en esta modalidad, porque está trasladando un dinero de origen ilícito. Entonces, existe un adelantamiento de la punibilidad. En este caso, no se espera a que el activo sea convertido, sea transferido, o sea, en este caso, materia de una acción lo más lejana del origen ilícito, sino basta con que la persona tenga en su poder, quizá con la finalidad de ser convertida o ser transferida, pero lo único que importa en este caso es el acto de la mera tenencia. Esto es el sentido ahora de la persecución de la norma en este tercer artículo. Finalmente viene el último supuesto en el delito de lavado de activos, que está pensado sobre todo para el sector financiero. En concreto es un delito especial que solamente lo pueden cometer sujetos especiales, como en este caso son los oficiales de cumplimiento, porque el delito consiste en omitir la comunicación de operaciones sospechosas. Esto es, cuando en un banco se identifica alguna operación sospechosa, el sujeto obligado especial en el banco, el oficial de cumplimiento, porque su naturaleza de la función así le exige, tiene que emitir un reporte de operaciones sospechosas y trasladarla o enviársela a la unidad de inteligencia financiera.
La omisión, el no enviar, el no entregar, el no comunicar esa operación o ese reporte sospechoso le puede generar una responsabilidad penal, porque de lo contrario la UIF hubiese tenido la posibilidad de hacer algún acto de investigación, comunicar al Ministerio Público para que a una persona luego en un proceso penal a lo mejor se le puede investigar y sancionar penalmente, pero a causa de la omisión en la que incurrió el funcionario de la banca, pues no se pudo a lo mejor identificar y perseguir ese delito, y es por ello que el legislador ha considerado razonable penalizar aquella omisión, pero el oficial de cumplimiento solamente puede cometer este delito. Esta es la única modalidad en el ámbito del lavado de activos que admite la posibilidad de un delito culposo. Se le da la posibilidad cuando por descuido o negligencia pues se olvidó o no se dio cuenta, no advirtió y no comunicó a la UIF acerca de una operación sospechosa. Las demás modalidades delictivas, como la acción de conversión y transferencia, el ocultamiento y tenencia, o el transporte o traslado de dinero de origen ilícito, no admiten finalidad culposa. Si alguien compra alguna propiedad a un tercero de quien claramente o puede presumir o puede sospechar que está involucrado en una actividad delictiva como el narcotráfico y le compra alguna propiedad y luego puede a lo mejor argumentar para así decir, caramba, pero en este caso, en todo caso, castígueseme como autor de un delito bajo la modalidad culposa. Pues no obré con la diligencia debida, no investigué adecuadamente, pues el legislador le dice, no, las otras modalidades admiten únicamente la posibilidad dolosa. La única culpa puede ser invocada según la normatividad para el funcionario, en este caso de la banca. Y la omisión culposa no se castiga con ninguna pena privativa de libertad, solamente con pena de multa de 80 a 150 días. Mientras que la modalidad dolosa en la que sí incurre el oficial de cumplimiento puede llevarle una pena de 4 hasta 8 años. Ahora bien, entramos más ya de lleno a la dogmática propiamente del lavado de activos. El objeto de protección, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que persigue el legislador mediante la punición del delito de lavado de activos? Al respecto, la doctrina ha ensayado distintas posiciones bajo la explicación de cuál es el bien jurídico que pretende proteger las normas de lavado de activos. Existen posiciones como que, por ejemplo, detrás del lavado de activos lo que se persigue proteger es el orden económico. Existen posiciones que dicen que detrás del lavado de activos lo que se persigue proteger es la administración de justicia, o lo que se protege es el bien jurídico del delito precedente. O también hay posiciones que dicen que el lavado de activos no tiene bien jurídico alguno, simplemente es una norma de flanqueo. Esto es, porque en el delito precedente, como el narcotráfico o financiamiento al terrorismo o secuestro, extorsión, ya se acumuló el dinero o el capital de origen ilícito. Entonces, basta, en este caso, la intervención del derecho penal ya llegó porque ya se afectó un bien jurídico claramente determinado. Y lo demás, esto es, el abrir cuentas, el comprar propiedades, solamente serían actos de mero agotamiento. Al ser actos de mero agotamiento por sí solo, no afectarían a bien jurídico alguno. Por consiguiente, estamos solamente ante una norma de flanqueo que lo que procura es perseguir sin ninguna razón, únicamente por la única razón de castigar draconianamente las conductas que en este caso vayan a afectar indirectamente a la libre competencia, y por ello se dice que no estamos ante bien jurídico alguno. Norma de flanqueo hace recordar la terminología del derecho penal del enemigo. Esto es, hay normas, no es que esto sea el derecho del enemigo, sino solamente como ilustración. Hay normas que protegen, por ejemplo, el derecho a la vida, que protegen el patrimonio, que protegen la libertad. Pero asimismo existen normas como hoy tenemos, por ejemplo, la asociación ilícita, o por ejemplo la penalización del sicariato, en donde, el sicariato no, el marcaje, en donde el marca todavía no ha asaltado a nadie, todavía no ha matado a nadie, pero se le penaliza por estar vigilando, por estar siguiendo a alguien con la finalidad de secuestrar, con la finalidad de robar, con la finalidad de matar, etc. Entonces, el derecho penal no espera a que el resultado acontezca, sino se anticipa y ya ahí lo detiene. Lo mismo que la asociación ilícita, no se espera que en este caso la organización ponga en ejecución el robo, ponga en ejecución los secuestros o el terrorismo, pero si se descubre que ya existe una asociación, aun cuando el hecho se vaya a perpetrar dentro de un mes o un año, esto es, basta con comprobar la existencia de ese grupo criminal que tiene la finalidad delictiva, entonces ya se castiga el delito de asociación ilícita. A eso se llama justamente normas de flanqueo, porque así como por ejemplo en la Edad Media, fuera de los castillos, como una forma de protección, habían agua
para impedir que los enemigos ingresen con facilidad al castillo. Así las normas de franqueo son normas que están en el borde del Estado de Derecho, en el borde del derecho penal, para, en este caso, penalizar de manera anticipada aquello que luego podría afectar el núcleo esencial del derecho penal o de lo que el derecho penal protege. Entonces, bajo esta perspectiva, hay quienes también sostienen que el lavado de activos responde a esa finalidad. No hay ninguna razón que se encuentra para penalizar. Solamente lo que se quiere es que se quiere neutralizar a que las organizaciones no disfrutan o no hagan uso de ese activo para no, digamos, potenciarse o repotenciar aún más su actividad criminal. Mi punto de partida o mi toma de posición al respecto es distinta. A mi juicio, en el objeto de protección, el lavado de activos tiene que responder a dos razones, a dos explicaciones. Esto tiene que ver con lo que es el carácter de la función manifiesta y la función latente propia del derecho penal. ¿Qué es lo manifiesto? Lo manifiesto es aquello de lo que la norma comunica de manera clara. ¿Qué me dice la norma? Los bienes jurídicos o el objeto de protección, ¿de dónde se deducen? ¿Cómo se extraen? Tengo que leer la norma tiene que comunicarme cuál es el sentido, cuál es el telos de la finalidad, qué es lo que protege. Lo manifiesto es aquello que se ve de manera clara, y lo latente es el efecto que se puede lograr mediante la punición de aquello manifiesto. A mi juicio, manifiestamente, la norma de lavado de activos tiene dentro de sus elementos, esto es, el perseguir que el lavador, en este caso, ya no, digamos, tan fácilmente no oculte el activo de las acciones de persecución del Estado, porque la norma castiga los actos de transferencia, los actos de ocultamiento, los actos de tenencia, con la finalidad de dificultar, en este caso, el origen delictivo, con la finalidad de dificultar su identificación o su decomiso, dice la norma. Entonces, si esto es así, esa ratio, esa esencia de la normatividad me recuerda a la Convención de Viena del año 88 como a la Convención de Palermo del año 2000, porque según estos instrumentos internacionales, el lavado de activos es un delito de encubrimiento propiamente. Lo que se ataca es que el lavador no oculte, no encubra aquello que ha obtenido ilícitamente, y es por ello que los códigos penales en Europa, por ejemplo, en la década de los 90, empezaron, y en la primera década del 2000, regularon los delitos de lavado de activos bajo una modalidad de delitos contra la administración de justicia, porque lo que se ve afectado es el sistema estatal de persecución, en este caso de los activos obtenidos ilícitamente mediante el delito precedente. Entonces, a mi juicio, a mi modo de ver, de manera manifiesta, el objeto de protección es la administración de justicia, en la medida que el lavador sustrae de la acción de la justicia, mediante acciones de incaudación y decomiso, bienes o efectos del delito. Eso es lo manifiesto. Pero lo latente, es inevitable, es en este caso incuestionable que de manera indirecta o de manera, en este caso, digamos, secuencial o posterior, también el lavado de activos afecte el orden económico. Esto es, entonces estaríamos protegiendo a la administración de justicia de manera directa e indirectamente, como consecuencia también indirecta al orden económico. Es que no podemos ponernos una venda en los ojos. ¿Por qué? Y como empecé hoy día mi exposición, el lavado de activos pertenece a la moderna criminalidad económica, justamente, que de manera indirecta afecta muchas veces a la economía. Pero, como por ejemplo dice la doctrina Silva Sánchez, para que afecte a la economía el lavado de activos, tendría que darse mediante la acreditación de que los montos obtenidos por ese delito sean montos de inmensas cantidades. Porque si a alguien, por ejemplo, se le procesa por lavado de activos, se somete a una pericia contable y al final se concluye que de todo su inmenso patrimonio solamente 10.000 soles no tiene una justificación razonable, pues 10.000 soles no puede afectar de manera sensible a la economía. Estamos pensando más bien de cantidades inmensas, no existe una cantidad matemática exacta a decir, pero lo que en este caso ya se va a resolver mediante criterios de racionalidad. ¿Y a qué viene todo esto? Por lo siguiente, porque el orden económico de manera indirecta se ve afectado por inmensas cantidades cuando, por ejemplo, este es el ejemplo que tengo. Imaginemos a una persona que se dedica al narcotráfico, ¿no? Alguien, pues, muy usual, y sobre todo aquí en este puerto, muchas veces estamos cercanos al puerto y por eso la experiencia jurisprudencial es rica a este respecto.
Imaginemos que es una persona de nacionalidad colombiana, pues que se dedica a las acciones de narcotráfico. Hace por el puerto del Callao, en connivencia con su grupo, con Federación Criminal, pues una transferencia o un envío, en este caso un cargamento de droga, que en la terminología propia de ellos corona y llega a Europa y finalmente recibe, en este caso como compensación a esa actividad, una cantidad millonaria muy enorme. Digamos, vamos a hablar, o sea, 5 millones de dólares que tiene aquí, contante y sonante en tus manos, en este caso la persona que se dedica al narcotráfico. Ese dinero obtenido pues tiene que ser destinado para algo. Nadie delinque solamente para tener como orgullo, como recuerdo, miren, hice una acción bastante difícil, hasta me expuse a lo mucho y conseguí ese dinero y solamente para sentirme orgulloso de tenerlo. No, en ese caso el narcotraficante con ese dinero va a querer introducirlo en el orden económico mediante la creación de empresas, negocios, etcétera. Entonces, si vemos nosotros, esto es un ejemplo hasta gracioso, miren, existe en nuestro medio una cadena de pollos a la brasa, Norquis, ¿no? Otro día conversando con un amigo extranjero, miren la percepción que él tenía, me decía, caramba, acá en Lima son muy dados a comer pollo a la brasa, porque por todos lados lo que más veo son pues, restaurantes de pollo a la brasa, lo cual es cierto, ya somos polleros de alguna forma, ¿no? Entonces, supongamos que esta persona ya acumula ese dinero mal habido y dice, bueno, deseo invertir y ve como oportunidad de negocio abrir una cadena también de pollos a la brasa. Y justamente, y así se trabaja en el mercado, en este caso en la libre competencia, y justamente pone sus locales justamente frente o al lado de cada local de los pollos Norquis, ¿ya? Con buena presencia, bien pintado igual, contrata a mucha gente, incluso de la pollería, en este caso, que sería de su competencia, obtiene el secreto del pollo, el sabor, los colores y todo, incluso, fíjense, con un local hasta mucho mejor implementado, y ahí le pone incluso, ya no sería Norquis, sino Narquis, por ejemplo, ¿no? Es en este caso, la pollería de la competencia. Si un cuarto de pollo en el Norquis puede costar, para cualquier persona hoy, no sé, cuesta 15, 16 soles, el de la competencia, que pone en este caso su pollería Narquis con un dinero obtenido ilícitamente, nada va a perder si el cuarto de pollo lo pone, por ejemplo, ya no a 15, sino a 13 soles. Entonces, las personas, el ciudadano común y corriente, naturalmente va a preferir, porque es mucho más barato y si la calidad es buena, el servicio, la atención es buena, irse a la competencia. El Norquis, para que funcione en una esquina, tiene que pagar sus impuestos, se ha endeudado, a lo mejor el dueño en este caso de esa concesión, a lo mejor pues ha pedido un crédito, está endeudado con el banco, tiene que pagar trabajadores, acreedores, le cuesta mucho, en este caso, llevar adelante esa actividad, pero el narcotraficante no tuvo que pagar impuesto alguno, simplemente puso el negocio, poco le importa, en este caso, bajar el precio. De esa manera, en la libre competencia se ve alterada porque puede llevar al fracaso, a la ruina a su competidor. Entonces, se altera de esa manera, fíjense, el orden económico en el aspecto de la libre competencia, porque no tiene en lo absoluto nada que perder. Mientras que aquel que trabaja lícitamente, correctamente, se ve perjudicado. Y asimismo, el ingreso desmedido sin control de moneda extranjera, como en dólares, en la economía nacional, puede conducir a que el valor de la moneda del dólar se vaya abajo. Entonces, eso perjudica a un gran sector de la economía, por ejemplo, al sector de los exportadores, porque el exportador que en diciembre exportó, no sé, varias toneladas de espárragos al extranjero y tenía que recibir después de 90 días el envío del dinero y recibe nominalmente un cheque, a lo mejor recibe, yo qué sé, el pago por $50,000 por el envío de alguna flota de espárragos, pero cuando hizo el convenio, el contrato de exportación, el tipo de cambio a lo mejor estaba en 3.40, pero ahora al existir en el mercado demasiada cantidad de moneda extranjera, a lo mejor el tipo de cambio bajó hasta a 3.20, 3.15. Entonces, 90 días después va a recibir nominalmente esa cantidad, pero en lo real va a perder, le va a costar en este caso mucho a él, porque en esa diferencia a lo mejor pierde su ganancia, porque tiene que pagar igualmente impuestos, pagar a acreedores, pagar a proveedores, pagar a trabajadores.
y la ganancia que él puede tener finalmente puede ser mínima o hasta incluso puede perder. Entonces se afectó un sector de la economía. Ahora bien, esas afectaciones a la economía se dan de manera latente, no de manera manifiesta, porque si vemos la norma de lavado de activos, en ningún canto de los tipos penales la orientación es clara de que se vaya a proteger el orden económico. Lo que sí es cierto es que la norma afecta al sistema de persecución estatal, porque en los tipos penales dicen que lo que se procura en este caso es combatir que los bienes no sean ocultos. Entonces, al ser ocultados, en las acciones de incautación y decomiso se ve afectado la administración de justicia. El sujeto activo en este caso puede serlo cualquier persona. El sujeto pasivo, naturalmente, es el Estado. Una discusión actual es respecto a la autonomía del delito de lavado de activos. El artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 establece que para su investigación, procesamiento y sanción, dice recientemente, no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes o efectos o ganancias hayan sido descubiertas, sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. Un sector, yo diría minoritario de la doctrina, pero que ha tenido mucho eco en el Ministerio Público, considera que mediante esta redacción estamos frente a una autonomía. La norma también habla de la autonomía absoluta del delito de lavado de activos. Es decir, que incluso el lavado de activos no requeriría ni de la existencia ni comprobación de un delito precedente. Basta con que a una persona se le descubra que tiene un dinero sobre el cual no puede explicar acerca de la procedencia lícita de sus bienes o se le identifica un desbalance patrimonial para afirmar que estamos ante un delito de lavado de activos. A mi juicio, esa opinión es equivocada por lo siguiente, y todo lo contrario. Si hablamos de autonomía, la autonomía del lavado de activos, del delito de lavado de activos, viene dado solamente por el lado procesal. Procesalmente existe una autonomía, pero en el lado sustantivo, en el aspecto sustantivo, no procesal de los activos, estamos frente a un delito conexo. ¿A qué me refiero? Voy a desarrollar esta idea. El delito de lavado de activos, en el artículo 10 mismo, dice: el conocimiento del origen ilícito que tiene o debía presumir el agente. El conocimiento del origen ilícito que tiene o debía presumir el agente de los delitos corresponde a actividades criminales como, fíjense, la propia norma dice, habla de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos contra la visión pública, secuestro, proselitismo, trata de personas, tráfico de inmigrantes, tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros, etcétera, o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. ¿Qué es lo que nos dice esta norma? El lavado de activos es un delito posterior a algo que es anterior. ¿Cuál es el delito precedente? El origen ilícito justamente se da en ese delito anterior. Ahí se origina ese capital de origen delictivo. Entonces, al ser la modalidad de los activos una modalidad de un delito residual o posterior a algo anterior, existe una conexión típica en el ámbito sustantivo no procesal. Es impensable, es imposible que se dé el delito de lavado de activos sin tener como referencia un delito anterior, un delito precedente. Hasta aquí llega el criterio de conexión. En el ámbito sustantivo estamos frente a un delito conexo. Ahora bien, en el ámbito procesal, lo procesal sí es autónomo. ¿Por qué? Porque ahora viene la probanza, el grado de, en este caso, de vinculación de esa conexión que en el ámbito sustantivo ya se ha diseñado. Aquí la propia norma nos da un sentido, nos da un mensaje que tiene que ser interpretado. El propio artículo 10 o 10 del Decreto Legislativo 1106 señala en su parte infine, al final dice que el origen ilícito que conoce o debía presumir al agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. Podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. Justamente la autonomía del delito de lavado de activos, procesalmente hablando, se refiere a que en el escenario del ámbito procesal, en el desarrollo del proceso, en el juicio oral, es ahí donde se tiene que establecer justamente esa conexión con el delito precedente, pero aquí van las posturas doctrinarias. Algunos señalan que esa conexión debe darse sí y solo sí, teniendo en cuenta que el delito precedente ha llegado a un nivel de una sentencia firme y ejecutoriada y cosa juzgada. La norma no nos dice eso. Todo lo contrario, cuando habla de que solamente bastan, en este caso, indicios concurrentes,
a mi juicio, a mi entender, se refiere a que en el proceso penal del delito de lavado de activos sí tengo que establecer una conexión, una vinculación con un delito anterior, pero solamente en el nivel de la prueba de indicios. No, ojo, no estamos hablando en el nivel de la conjetura, en el nivel de la sospecha, sino en el nivel de la prueba de indicios. No es necesario que el delito precedente haya llegado al nivel de condena, incluso hasta puede que haya prescrito, incluso, ojo, hasta puede que haya sido materia de una absolución. La cuestión es revisar cuál fue la razón para esa absolución. No es estamos frente a una comprobación, en este caso netamente mecánica, sino debo establecer razonablemente qué es lo que le vincula al delito precedente. Ejemplo, en el aeropuerto encuentran a una persona, le dicen, ¿cuál es su nombre, señor? Me llamo Juan. ¿Cómo explica usted que aquí en su maletín se le encuentra $100.000? Hoy dice, lo que pasa es que yo soy ciudadano colombiano y en el aeropuerto se me acercó José y me dijo, mira, llévate esta maleta a Perú, en el aeropuerto te va a esperar de Perú Jorge y te vas a ganar por este envío pues $10.000 más un pasaje, yo que sé, a Machu Picchu, es la propina que me dieron y nada más, señor. Así, y no se le puede establecer absolutamente más, no tiene antecedentes penales, no hay ninguna vinculación de él con un delito de narcotráfico ni con ningún otro delito, solamente estamos ante un sujeto colombiano al que se le encuentra una maleta con un dinero que no puede explicar acerca de su procedencia. Si estuviéramos frente a un delito autónomo, como se sostienen algunos, que no hace falta un delito precedente, entonces sí tendría que castigarle por el delito de lavado de activos. Pero, ¿lavado de activos de qué? ¿Cuál es en este caso el delito precedente? La norma me dice, en el artículo 10, el origen ilícito que conoce o debía presumir al agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. ¿Cuál es el indicio que me relaciona con un delito anterior? No existe. Entonces, estamos frente a un supuesto en donde sería arbitrario castigársele por el delito de lavado de activos, porque no hay ninguna vinculación, en este caso, al nivel de la prueba indiciaria. Solamente por ser un sujeto colombiano, debo sospechar que el dinero fue obtenido, en este caso, por el delito de narcotráfico. Ahí no estamos frente a un acto de lavado de activos, porque de lo contrario, si vamos a prescindir en lo absoluto de un delito precedente, entonces olvidemos, no nos engañemos, ya no se va a llamar el delito de lavado de activos, sino delito solamente de un mero desbalance patrimonial, o el delito de enriquecimiento de particulares. Porque en otras palabras se nos está castigando porque yo, siendo un particular, no puedo explicar razonablemente por qué ese dinero o esa cantidad de esa suma está dentro de mi patrimonio, con lo cual estoy frente a un desbalance patrimonial de un particular, y eso es inconstitucional. Por eso, la norma misma ya nos da la señal. El origen ilícito, dice el catálogo de delitos, ya les he leído como referente a los que se tiene que, en este caso, establecer la vinculación, u otros de similar naturaleza, esto es, delitos que en su dinámica comisiva también generen ganancias ilegales. Mientras no exista esa vinculación, esa conexión sustantiva y esa autonomía procesal mediante la prueba de indicios, no estaremos de ninguna manera ante un delito de lavado de activos. Pero todo lo contrario, pero si se establece, en este caso, que la persona tiene cuanto menos una investigación abierta o existe una sindicación respecto a la intervención en un delito, en este caso, que razonablemente puede inferirse que allí se originó justamente ese dinero, entonces ya tengo el nivel de la conexión con un delito anterior. Ahí sí ya podría yo investigar, incluso llegar hasta una sentencia en el delito de lavado de activos, pero mientras no tenga el vínculo indiciario mínimo, ojo, no de mera sospecha de mi conjetura con un delito anterior, es imposible que se pueda hablar del delito de lavado de activos. En el lavado de activos es muy importante también en cuenta, sobre todo con el decreto legislativo 1106, la figura de las conductas neutras. Una situación muy particular es la figura de los abogados, porque la norma establece, en la última modificación, sobre todo, del decreto legislativo 1249 del 26 de noviembre del año 2016, es interesante. Hasta esta norma, hasta antes del 26 de noviembre, los abogados podíamos de manera natural decir, mientras yo presto mis servicios a mis clientes, aun cuando yo sepa que en lo que yo estoy asesorando, sea en apertura de cuentas, en este caso celebración de contratos o en defensas penales, aun cuando yo sepa que el dinero proviene de un origen ilícito, podía invocar razonablemente que estoy en el ejercicio de mi profesión, estoy frente a una conducta neutra, pero la conducta neutra en este caso normativamente ya se corta. ¿Por qué? Porque la norma establece lo siguiente, justamente el decreto legislativo 1249,
establece que los abogados son sujetos ahora obligados a informar a la UIF sobre operaciones financieras sospechosas que tengan conocimiento o cuando intervengan en lo siguiente: compra-venta de bienes inmuebles, administración de dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos, organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas, creación, administración y organización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, o compra y venta de acciones o de participaciones sociales de personas jurídicas. Si ponemos atención a la normatividad, está referida sobre todo en el ámbito de la abogacía, y eso se ve de manera clara en la Ejecutoria Suprema que recayó en el caso de Aurelio Pastor, por el caso de tráfico de influencias. La Corte Suprema señaló en su doctrina jurisprudencial que el rol del abogado en la actualidad puede diferenciarse mediante tres, digamos, grandes grupos posibles. En primer lugar, tenemos el abogado asesor o consultor. En segundo lugar, el abogado defensor. Y en tercer lugar, el abogado gestor de intereses. Yo considero, a mi modo de ver, esta, digamos, exigencia de comunicar a la UIF acerca del conocimiento sobre bienes de dudosa procedencia se está refiriendo a los abogados que tienen conocimiento, pero cuando ejercen la labor de consultores o de asesores, porque se refiere justamente a los casos de compra-venta, administración de dinero, organización de aportaciones, de creación de operaciones en personas jurídicas, etc. Entonces, el rol del abogado defensor, al menos hasta ahora en nuestra legislación, se mantiene en su pureza de una conducta neutra. Y eso tiene sentido porque la propia Constitución del país establece que el derecho a la defensa es un derecho fundamental, de tal forma que los penalistas tendríamos problemas, porque si vamos a sospechar de cada cliente a los que defendemos, ojo, si el honorario, la cuestión es clara, si el honorario está referido solamente, si el honorario proviene de un supuesto origen ilícito, el abogado no tiene la obligación de hacer labores de policía, de investigación, para preguntar o alocar a su cliente y hacerle jurar por todos sus vírgenes y muertos que diga la verdad, que ese dinero con el cual le está pagando o honrando su defensa no tiene un origen ilícito. No forma parte eso del rol del abogado. Por consiguiente, la idea de la conducta neutra o de la conducta lícita del abogado, de una conducta adecuada a la profesión del abogado, se mantiene de manera prístima, clara, para los supuestos del abogado defensor o el abogado gestor de intereses. Sin embargo, en el caso de los abogados asesores, abogados consultores que directamente intervengan en uno de estos supuestos, sí existe la obligación de comunicar a la unidad de inteligencia financiera. Por último, para terminar, hay una jurisprudencia que es interesante, es relevante tomar en cuenta sobre las conductas neutras. Es la Ejecutoria Suprema 776-2006, Ayacucho. Justamente en su época el ponente fue el hoy presidente del Poder Judicial. ¿Qué dice esta jurisprudencia? Dice: quien obra en el marco de un rol social estereotipado o inocuo, el que obra como abogado, por ejemplo, sin extralimitar sus contornos, no supera el riesgo permitido. Su conducta es neutra y forma parte del riesgo permitido, ocupando una zona libre de responsabilidad jurídico-penal sin posibilidad alguna de alcanzar el nivel de una participación punible. De manera que, si dicha conducta es empleada por terceras personas con finalidades delictivas, la neutralidad de la conducta adecuada al rol prevalece, no siéndole imputable objetivamente al portador del rol estereotipado la conducta delictiva de terceros, en aplicación del principio de prohibición de regreso. Esto es, quien obra en el marco de su rol, en el rol de abogado, por ejemplo, tiene la garantía de jamás cruzar el umbral del riesgo permitido, lo que ya consideraría nadie responde por el cabal cumplimiento de sus obligaciones. Es todo cuanto puedo compartirles en esta oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos la disertación del doctor José Caro y luego de su destacada conferencia invitamos al doctor René Quispe Silva, juez del quinto juzgado de investigación preparatoria de procesos inmediatos para casos de flagrancia del Callao, quien tendrá una participación en calidad de panelista. Bien, buenas tardes. Con la venia del señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, de los miembros de la mesa de honor, especialmente del doctor Caro Young, quienes todos conocemos, magistrados y operadores jurídicos en general, conocemos la calidad de profesional, no solamente por su destacado desenvolvimiento en la actividad profesional, sino también por las diversas publicaciones
que ha hecho sobre diversas materias y en especial sobre el lavado de activos. Bien, la exposición del doctor ha sido bastante claro y ha abordado diversos aspectos respecto del tipo penal, específicamente del tipo base de lavado de activos. Ya ha mencionado muy bien el doctor Caro Young sobre que esta necesidad de regulación de este delito surge pues precisamente a raíz de la Convención de Viena, ¿no?, del 20 de diciembre de 1988 y posteriormente la Convención de Palermo del 15 de noviembre del 2000. ¿no? Bueno, respecto de la regulación que se da por primera vez en nuestro país, yo sí discrepo en el sentido de que sea la ley 27765 la primera ley que regula este tipo de delitos, sino más bien considero yo, desde mi punto de vista, que el decreto legislativo 736 del 12 de noviembre de 1991, meses después de entrar en vigencia del Código Penal de 1991, es que por primera vez regula la penalización de blanqueo de capitales derivados del tráfico ilícito de drogas. Pues si nosotros revisamos esta ley incorpora el artículo 296A y 296B en el Código Penal. Bien, y respecto del objeto de protección, específicamente el bien jurídico protegido, este tema es bastante controvertido y trascendental, pues como bien sabemos ha originado de que la Corte Suprema de Justicia de la República, las salas penales específicamente, haya emitido 2 acuerdos penales, ¿no?, específicamente el 3 de 2010 y el 7 de 2011. Y abordó, entre otros aspectos, lo que bien ha desarrollado el doctor Caro Young respecto del bien jurídico protegido. Y efectivamente, en ese acuerdo penario, la Corte Suprema resalta 3 posturas, ¿no?, específicas, ¿no? Precisamente, una de ellas, la estabilidad de la actividad económica del país, que es un delito pluriofensivo, ¿ya?, y la otra es la administración de justicia, ¿no? Y precisamente si ustedes revisan, el acuerdo plenario adopta esta segunda figura que es un delito pluriofensivo, ¿no? Y hemos escuchado muy bien a nuestro ponente señalar de que ese no sería el objeto de protección del delito de lavado de activos, sino sería otro, y lo ha mencionado claramente en esta exposición, a la cual también yo comparto, que viene a ser específicamente la administración de justicia, ¿no? Precisamente el doctor Caro Coria en diversos artículos ha mencionado que efectivamente, contrariamente a lo que había adoptado el acuerdo plenario, la posición del bien jurídico protegido sería pues la eficacia en la administración de justicia, ¿no? Ahora bien, respecto al delito previo, y ahí recién viene el interrogante al doctor Caro Young, disculpen por favor. Como este delito de lavado de activos tiene un delito precedente, como llaman unos delitos fuente, otros le llaman delito determinante o antecedente, el acuerdo plenario también menciona o desarrolla sobre este punto, y ha mencionado sobre la prueba sobre el delito fuente. Y precisamente ha hecho un énfasis sobre que no es posible, a través de la prueba directa, poder establecer el delito fuente, sino uno debe recurrir a la prueba indiciaria. Pero bien, pero sin embargo, lo criticable de este punto es de que no abordó problemas centrales como la suficiencia probatoria, ¿ya?, en torno al delito fuente, y además sobre las consecuencias que podrían llevar sobre la absolución o la prescripción precisamente de la acción penal de este delito fuente. Entonces ese precisamente sería la interrogante que formulo al doctor Caro Young respecto de qué posición tendría respecto de esta insuficiencia de aspectos centrales que son, desde mi punto de vista, prácticos y que debieron haber sido abordados por parte de la Corte Suprema. Y por otro lado, parte de la doctrina, y entre ellos está el doctor Caro Coria, el doctor Percy García Cadero, Luis Castillo Alba, el mismo doctor Hinojosa Pariachi, que ha sido presidente de esta Corte, ha señalado de que como parte del tipo penal, como un elemento normativo de tipo penal, es precisamente pues el delito previo, ¿no? Y además debe de acreditarse, ¿no?, según estos profesores. Pero sin embargo existe otro grupo de profesores, entre ellos está el profesor Gárez Villegas, quien ha citado al profesor Blanco Cordero, que señala pues que este delito previo no es un elemento normativo, ¿no?
Y es más, señala pues, contrariamente a lo que acaba de decir el profesor, y lógicamente es una posición minoritaria, que existe pues una autonomía procesal y material del delito fuente. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta al doctor. ¿Este delito fuente es un elemento normativo del tipo penal o no lo es? Y por último, quisiera que el doctor nos ilustre un poco de cuál es el tratamiento que se le da a nivel nacional y si es posible extranjera respecto de la mezcla de activos de origen ilícito con aquellos que tienen origen ilícito. Por ejemplo, pensemos de que yo tenga una cuenta de ahorros con mi esposa, ¿ya? Con mi esposa, y precisamente yo después a esa misma cuenta yo ingreso dinero pero de origen ilícito, ¿no? Y precisamente la Convención de Viena y la Convención de Palermo nos exige de que se tenga que diferenciar, ¿no? Cuáles son los que tengan de origen ilícito y cuáles son los que tengan de origen ilícito. ¿Y qué pasaría si este dinero en su integridad o en su totalidad se invierte pues en la bolsa de valores, ¿no? ¿Tendrá el mismo tratamiento? Entonces eso precisamente me gustaría que el doctor pudiera ilustrar. Muchas gracias. Respecto a lo primero, naturalmente el lavado de activos por primera vez en nuestro país se regula como lavado proveniente de narcotráfico en una normatividad, creo que se introdujo en noviembre del año 91, como proveniente directamente del delito de narcotráfico, y luego ha tenido incluso en el ámbito del delito de narcotráfico varias modificaciones, pero cuando yo me refería a que en nuestro país por primera vez existe una norma de lavado de activos, lo hacía ya en el sentido de una normatividad propiamente sistematizada como se dio en el año 2002 con el decreto legislativo 27765. Ese era el sentido que quise destacar como norma propiamente ya de un delito de lavado de activos que deroga todas las anteriores. Ya no solamente estamos frente al lavado proveniente de narcotráfico, sino de otros delitos más que se establecen en esa norma. Respecto al bien jurídico, el doctor Gálvez Villegas, que a mi juicio hasta ahora en este ámbito de nuestro país tiene el trabajo mucho más, diría, detalladamente o sólidamente abordado, trabajado como un tema de investigación en lavado de activos, concluye en la línea que también expuesta, que no comparto y no compartimos con el doctor Quispe. Esto es que el delito de lavado de activos tiene como objeto de protección a un bien jurídico pluriofensivo. El problema es que cuando se habla de un delito de pluriofensivo, se abre el abanico a que cualquier otro bien jurídico pudiera integrar esa pluriofensividad. ¿Qué es lo pluriofensivo? Pues es muy fácil, suena bien, pero no tiene un contenido real, un contenido sólido, o un contenido que se puede identificar, porque puede ser la administración de justicia ingresaría también el orden económico, el delito precedente, ingresaría tantos otros delitos. Podría ingresar los delitos contra la vida del cuerpo y la salud, podría ingresar el delito ambiental. Por ejemplo, en Alemania se dio un famoso caso, el caso de Gusa. ¿En qué consistió este caso? Se descubrió que el material que empleaban los médicos, los odontólogos, para las curaciones de las muelas, tenían un componente que era tóxico para la salud, que no ahora mismo, sino para años después podía repercutir en la salud de las personas. Se descubrió y de esa manera se retiró del mercado a ese producto que era recomendado por los odontólogos. Si esto fue introducido en el mercado dolosamente, con el conocimiento, en este caso, del empresario, como por ejemplo en España se dio con el caso aceite de colza, que de manera irresponsable los directivos de la empresa Colsa introdujeron en el mercado aceite de marca Colsa, que era aceite de maquinarias de fábrica recicladas, transformadas en aceite de consumo y vendidas como si fuesen aceite de oliva, lo que dio lugar a que miles de personas quedaran infectadas, afectadas en sus sistemas, en este caso en el intestino, y muchos murieron, quedaron con cáncer, con lesiones, etcétera, y finalmente pues esto fue descubierto y la Corte Suprema los condenó a sus directivos como autores del delito de homicidio bajo la modalidad de dolo eventual. Fíjense, si esto se llevara al ámbito del delito económico
pues estamos frente a un hecho precedente que genera inmensas cantidades de ganancias ilícitas. Y si esas ganancias ilícitas, como en el caso de USA, esas ganancias ilícitas son introducidas en cuentas, en bolsa, son invertidas de distintas maneras, entonces estaríamos frente al delito de lavado de activos. Entonces, si decimos que lo que se protege es un delito pluriofensivo, también se llegaría a proteger también, caramba, mientras el lavado de activos yo quiero proteger también la salud de las personas. En realidad es un absurdo. Hay un autor alemán, no es conocido entre nosotros, él se dedica al lavado de activos, se llama Lippmann, que a mi juicio tiene una frase muy contundente. Él dice: para identificar el bien jurídico protegido debo leer, debo revisar la norma, debo revisar el tipo penal. ¿Qué me dice el elemento normativo, el elemento descriptivo de la norma? Para empezar, el delito de lavado de activos no está ubicado en un capítulo específico del Código Penal para decir que es un delito contra la vida, un delito contra la libertad, un delito... No está dentro de los delitos económicos, por ejemplo. No está incluso dentro de los delitos contra la presunción de justicia. Entonces, pero la norma, ¿qué me dice? Si yo leo la norma, me habla de elementos normativos como se castiga la acción de ocultar el activo de la identificación o de su decomiso. Es lo que es materia de la persecución penal. Entonces, de esa manera yo puedo decir, ah, caramba, y si veo con una interpretación sistemática la Convención de Palermo, a la que muy bien ha hecho referencia el doctor Quispe, la Convención de Viena, que trazan las directivas originales y justamente van en esa línea de lo que se procura es castigar el ocultamiento del activo, el encubrimiento, entonces sí tiene un sentido decir que lo que se pretende proteger manifiestamente, explícitamente, es la administración de justicia. Pero también no me puedo poner una venda a los ojos, como les dije, que mediante esa protección directa, indirectamente también estoy contribuyendo a que, en este caso, se fortalezca o se estabilice el orden económico, porque provoca distorsiones cuando son con inmensas cantidades en la libre competencia. Entonces, de esa manera, concuerdo y estoy de acuerdo en que el bien jurídico directamente protegido de manera manifiesta es justamente la administración de justicia. Ahora bien, en torno al delito precedente, el delito precedente es un elemento normativo del tipo objetivo de lavado de activos. ¿Por qué? No porque como doctrina se me ocurra, porque leo la norma, leo todas las normas, la 27765, el decreto normativo 986 del año 2007, el decreto normativo 1106 del año 2012, todas las normas en lavado de activos se han mantenido en su núcleo básico como normas que persiguen, en este caso, o en esos elementos, justamente la identificación del origen del ilícito, dice, de un ilícito, un activo de origen ilícito, y luego a continuación el legislador dice, y los ilícitos a los que se refiere esta norma son trata de personas, es corrupción, narcotráfico. Entonces se está refiriendo a delitos con los que se generan ganancias ilegales, no actos administrativos. Entonces, la norma de lavado de activos en su tipo objetivo está estableciendo una conexión, por eso es un delito conexo. ¿A qué? A un delito anterior, donde se genera ese activo ilícito. Por eso, por supuesto que es un elemento del tipo objetivo de los activos. Ahí no concuerdo, y varias veces personalmente he discutido con él, con el colega Tomás Gálvez Villegas, que en su último libro cambió de posición. Yo siempre me pregunto, ¿y qué te pasó? ¿Por qué cambiaste de posición? ¿Cuál es la razón? Y no, la verdad, a mí en esa parte no es satisfactoria su respuesta, solamente él dice que estamos frente a una necesidad político-criminal de combatir en ese caso al crimen organizado, pero bajo esa lógica, pues, de una política criminal todo puede calzar. Incluso hay un artículo publicado por mí en el año 2015, ahí le respondo críticamente justamente esa postura, porque no se puede construir un argumento separado de la normatividad vigente. Y en la norma vigente es evidente que el delito precedente es un elemento del tipo objetivo de los activos, y los acuerdos plenarios existentes, el 3/2010, el 7/2011, así lo ratifican. Pero la cuestión está, y responde ya a la última pregunta, no, a la penúltima pregunta, ¿en qué nivel de probanza nos encontramos el juzgador, por ejemplo, que tiene ante su despacho un caso de activos respecto al delito precedente? Obviamente, si hay pruebas directas, las tomo, pero si no existen pruebas directas, la norma, el acuerdo plenario, la doctrina, la jurisprudencia, en este caso es clara. Incluso hay una última, el recurso de nulidad 2668, recientemente, entonces el 27 de diciembre de 2016, poniendo el doctor San Martín Castro, reiteran en la idea de que estamos frente a una necesidad de probar mediante la estructura de la prueba de indicios. Para ello, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta? Tres cuestiones. Primero,
que debe verificarse la concurrencia de varios indicios. Ah, caramba, usted tiene ahora un patrimonio de 5 millones de soles y a usted se le condenó, se le sentenció en los 80, en los 90 por narcotráfico. Razonablemente hay un vínculo con un hecho precedente. Ahora, tiene que haber varios indicios. ¿Qué? Se tiene que ver si hay transferencias, aperturas de cuentas, coetáneo a estos años, si el patrimonio fue incrementado, hubo a lo mejor creación de empresas, aumento de capitales. Tengo que contar con varios elementos indiciarios que me vayan a permitir construir una idea razonable de que el patrimonio actual que el sujeto no sabe explicar se origina justamente en esos delitos cometidos incluso hasta antes de la vigencia de la norma de lavado de activos. Tengo que comprobar que esos indicios además establece la Ejecutura Suprema que deben estar probados, no son meras sospechas, conjeturas, parece, sospecha, o tengo una copia nada más de un supuesto depósito. No, en este caso hay que levantar el secreto bancario y entonces establecer si efectivamente existe esa tal transferencia. Hay que verificar los registros de la propiedad inmueble, vehicular, hay que verificar en este caso la reserva tributaria para establecer mayores elementos de probanza. Y por último, el enlace. Tiene que haber un enlace razonable de que lo hoy inexplicable tiene justamente un vínculo con aquellas actividades anteriores. Ahí está la prueba de indicios. Y por último, respecto a los activos mezclados, ¿qué pasa cuando el sujeto tiene una actividad económica inmensa, por ejemplo, producto de una actividad lícita, su patrimonio global es de 10 millones de soles, pero por consejo de malos amigos o de malas juntas ingresa en el delito de extorsión o narcotráfico y a esos 10 millones se le agregan 2 millones o 5 millones provenientes ya del delito? Entonces su patrimonio ahora asciende a 15 millones, de lo cual se establece que 5 tienen claramente una identificación ilícita, lo que se llama el patrimonio mezclado ilícitamente. ¿Cómo se resuelve esto? Al respecto, en la jurisprudencia hay un caso, el caso del señor Víctor Foy, en donde se estableció que de su patrimonio global que superaba los 20 millones de dólares, el delito de cohecho había aportado una cantidad que un restante, 14 millones, establecía que provenían de sus rentas, en este caso lícitas. Entonces, el Estado lo que hizo fue incautó esa diferencia establecida como capital de origen ilícito y a la persona pues no se le afectó aquello que había sido obtenido lícitamente. O sea, la mezcla no hace que absolutamente todo el patrimonio ahora se convierta en un patrimonio susceptible de una incautación o decomiso, porque de lo contrario estaríamos frente a un acto de asalto. El Estado estaría asaltando a su ciudadano y esa no es la idea. La idea es eliminar aquello que vaya a contaminar el orden económico y si se establece de manera clara aquello que en este caso mancha, entonces eso se retira naturalmente mediante una pericia contable donde se establezca pues los daños emergentes, lucro cesante, etcétera. Si cabe en este caso adicionar algo, se establecería en este caso en las pericias, pero la idea central es que la mezcla no hace que todo se convierta en este caso como un acto delictivo y que se tiene una incautación, sino solamente hasta la cantidad o la medida a donde llegó ese delito precedente. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor José Caro Young. Y asimismo tenemos otro gran invitado, experto en materia penal. Me refiero al jurista Juan Diego Ugaz Heudeberg, quien es asociado del estudio Payet Rey Caul Pérez Abogados, especializado en Derecho Penal. Ha sido abogado asociado del estudio Benítez Forno y Ugaz Abogados. Ha realizado una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos. Cuenta con amplia experiencia en materia de litigios y consultorías penales. En su formación podemos destacar que tiene una maestría en Derecho Penal y estudios de doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, España. Título de experto en victimología en la Universidad de Sevilla, España. Licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú.
Tiene varias publicaciones, entre ellas Feminicidio y Discriminación Positiva en Derecho Penal y otros artículos sobre Derecho Penal en revistas especializadas. Damas y caballeros, vamos a recibir con un fuerte aplauso a otro de nuestros invitados especiales, al doctor Juan Diego Ugaz, su tema, el delito de feminicidio en la legislación actual. Un fuerte aplauso para él. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Walter Ríos Montalvo por la invitación, igualmente a los doctores Miguel Soriano Sánchez y René Quispesila por habernos permitido pues estar esta tarde presente con ustedes. El día de hoy les voy a hacer una breve explicación sobre un tema que hoy en día en realidad está bastante de moda, ¿no? Un tema, yo lo llamaría más un fenómeno social llamado feminicidio, un fenómeno que incluso también tiene algunas aristas políticas y que finalmente pues deriva en esta norma penal que el día de hoy vamos a explicar y desarrollar, ¿no? ¿Cuándo aparece desde el punto de vista legal el delito de feminicidio? Pues como bien lo señalamos, en el año 2011, ¿no? En el año 2011 se incorpora una modificación al artículo 107 del Código Penal que, como ustedes bien saben, regula el delito de parricidio. ¿Qué sucede? Se incorpora un último párrafo donde se señala que la misma pena se impondrá pues en el caso en el que un hombre mate a su pareja, expareja, cónyuge, conviviente, etcétera, ¿no? No dice nada más. Y sí dice que este supuesto se llamará feminicidio. No impone una conducta adicional, no hay una descripción adicional del tipo, sino simplemente se señala que en esta circunstancia en particular se llamará feminicidio y tendrá la misma pena. Pena mínima de 15 años. ¿No? Como ustedes saben, el tipo base de homicidio tiene una pena de 6 a 20, aquí estamos empezando desde 15, con lo cual evidentemente la sanción va a ser mucho más grave, o era mucho más grave, en estos supuestos. Y lo interesante de este tipo penal es que en el caso en que un hombre matara a una mujer con la que tenía en ese momento, tuvo en algún momento una relación, inmediatamente si aceptara una prueba en contrario, se concluía de que esta muerte se daba a partir de un acto machista, ¿no? No le daba la posibilidad al hombre de demostrar cuál fue el motivo por el cual mató a esta mujer, sino simplemente se deducía que por el hecho de haber mantenido o mantener en ese momento alguna relación sentimental, matrimonial, lo que fuera, ya lo convertía inmediatamente en un feminicidio, ¿no? Una situación bastante complicada. Y es precisamente a raíz de ese momento en el cual nosotros concluimos que esta norma, tal cual estaba descrita, pues entrañaba una aplicación del derecho penal del enemigo, ¿no? Que es una teoría funcionalista, creo yo, hoy en día aceptada a nivel internacional y obviamente también en el Perú, de qué es lo que dice el derecho penal del enemigo, ¿no? El derecho penal del enemigo es una medida excepcional, ¿no? Es una medida excepcional, o son medidas excepcionales que se van a aplicar en situaciones particulares donde el Estado esté enfrentando a un sujeto, un delincuente, que no es un delincuente común, como puede ser cualquier persona que roba, que hurta, que estafa, que en algún momento pues cometió un delito, sino aquí estamos ante una circunstancia en la cual hay que enfrentar a sujetos que ya simplemente decidieron apartarse del ordenamiento jurídico, ¿no? Sujetos que ya no se guían por la norma y que jamás lo van a hacer. Ya no hay manera de prácticamente rehabilitar a estas personas. Son sujetos además que revisten una gran peligrosidad para la sociedad, con lo cual se requiere una reacción del Estado para poder controlar precisamente a estas personas que ya no se guían por las normas y que además revisten una gran peligrosidad justamente. ¿Y qué se busca con estas aplicaciones de medidas más gravosas para estos sujetos? Pues justamente lo que se busca es conseguir la seguridad y estabilidad. Un ejemplo de una persona a la cual se le debería aplicar este derecho penal del enemigo, que como les digo entraña la aplicación de normas más severas, por ejemplo, el caso de Abimael Guzmán. ¿No? Abimael Guzmán no era un delincuente cualquiera, era una persona que evidentemente ya se había alejado totalmente de la sociedad, de las normas, ya las normas no comunicaban, no significaban nada para él, y sobre todo para sus más cercanos seguidores, y ya además significaba su sola presencia en la sociedad pues entrañaba una gran peligrosidad para todos. Entonces se requería pues que el Estado actúe de manera más grave con respecto a estas personas, ¿no? Quizás restringiéndole algunos derechos que no se le podrían restringir a un ciudadano o a un delincuente común. Aquí sí se requiere justamente medidas más graves para precisamente neutralizarlos y evitar
de que la sociedad siga estando en peligro, ¿no? Entonces, este derecho penal del enemigo, aparentemente a partir de la norma de feminicidio que hemos explicado, pues se estaría aplicando a todos los hombres que matan a una mujer en una relación de convivencia o relación sentimental, puesto que de arranque se le va a poner una pena de no menor de 15 años y además ni siquiera se le va a dar la posibilidad de demostrar cuál fue el motivo por el cual mató a esta mujer, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que el hombre que mata a su esposa no lo hace por un acto machista para demostrar de que él tiene una posición de superioridad, sino lo hace simplemente porque ya no desea estar con su mujer y desea irse a vivir con su amante. Entonces la mata simplemente para desaparecer, deshacerse de la esposa e irse a vivir con la amante. ¿Hay un acto de discriminación? ¿Hay un acto de machismo? No. Simplemente es un delito cuyo móvil está claramente establecido y que evidentemente merece una sanción. Pero ¿es un acto necesariamente de machismo? Yo creo que no. Lo grave de esta norma era que ni siquiera le da la posibilidad al hombre de demostrar la razón por la cual cometió el delito. Y eso es una aplicación de un derecho penal del enemigo. Estamos restringiéndole un derecho a ese hombre, el derecho a siquiera poder probar cuál fue el móvil que lo llevó a cometer el delito. Ese es lo que significa el derecho penal del enemigo de manera general. Sin embargo, creemos que este derecho penal del enemigo, por eso lo llamamos derecho penal del enemigo sui generis, ha tenido una mutación particular para poder ser aplicada justamente a los hombres en estos casos de feminicidio, ¿no? ¿Por qué decimos que es un derecho penal del enemigo sui generis o diferente o raro o poco común? En primer lugar, porque se sanciona drásticamente a los hombres cuando incluso no han actuado guiados por un acto de discriminación, que es lo que les había explicado. Ni siquiera se demuestra, se le permite demostrar que no es un sujeto particularmente peligroso, no se demuestra su especial peligrosidad para aplicarle esta norma tan grave, sino simplemente tú eres hombre, mataste a una mujer, bueno, pues te voy a sancionar con una pena no menor de 15 años y además no te voy a dar la posibilidad de que tú me demuestres por qué la mataste. Simplemente para mí tú eres un machista, un discriminador y te vas preso mínimo 15 años, ¿no? En esa misma medida, esta norma tal cual estaba descrita tampoco permitía, como ya les mencioné, acreditar o admitir alguna prueba en contrario para demostrar o no demostrar esta actitud machista, ¿no? Además, lo que se quiere entender con esta norma de feminicidio es que cuando el hombre mata a una mujer en esta relación particular que puede haber mantenido con ella, no solamente está matando a una mujer, según esta norma, sino el hombre que mata a esta mujer pues está afectando la propia idea de ciudadanía, está afectando a todas las mujeres de la sociedad, ¿no? Es un mensaje que se manda a toda la sociedad diciendo, yo no solamente estoy matando a ella, sino estoy matando a todas las mujeres porque yo estoy demostrando que los hombres tenemos una posición superior sobre ellas, ¿no? Y esa sería la razón por la cual supuestamente se aplicaría este derecho penal del enemigo. Y además un tema por el cual también es un derecho penal del enemigo sui generis es que el derecho penal del enemigo, si bien restringe algunas garantías del enemigo, como les digo, se les imponen algunas restricciones adicionales a cualquier otro delincuente, siempre va a tener alguna que otra garantía que va a velar por este sujeto que en su momento puede estar preso, ¿no? En este caso en particular se están restringiendo las garantías mínimas de una persona, como puede ser el derecho a la defensa y el poder presentar siquiera alguna prueba que demuestre cuál fue el motivo por el cual cometió el delito. Entonces, estamos hablando de un derecho penal del enemigo antigarantista, demasiado antigarantista, porque como les decía, si bien se pueden restringir algunas garantías, pues no se pueden eliminar las garantías mínimas, como puede ser en este caso el derecho a la defensa, ¿no? Por otro lado, tenemos que este delito tal cual estaba descrito, además, no señalaba o no entrañaba alguna conducta distinta al del homicidio del 106 con respecto a la intensidad con que se ataca a la víctima, ¿no? El feminicidio, pues, no implica o no entraña, por lo menos en la norma tal cual estaba, una afectación distinta a la mujer, ¿no? No había una intensidad distinta con la que el hombre mataba a la mujer, ya sea con respecto al medio utilizado, a la forma en que se utilizaba, nada. Bastaba simplemente que un hombre mate a una mujer, conducta que perfectamente podía haber estado recogida en el artículo 106. En ese sentido, al no existir una conducta distinta a la que constituye matar a otro, tranquilamente esta conducta de supuesto acto machista puede haber sido incluida como un agravante del artículo 106 y no como un delito penal independiente, como también explicaremos más adelante, ¿no? Otro punto controversial en esta norma
es que se estaba sancionando al hombre por el solo hecho de ser hombre, ¿no? La sanción más grave hacia el hombre, en este caso una pena no menor de 15 años, no es por otra razón que por el solo hecho de ser hombre, porque como les comentaba, no admitía la prueba en contrario, no admitía demostrar al hombre por qué es que era o no era machista. Entonces simplemente, ok, tú eres hombre, mataste a una mujer, te vas preso por lo menos 15 años. Y eso se llama responsabilidad objetiva. Es igual que el caso de un banco en el cual se falsifica un cheque y denunciamos al gerente general. ¿Qué tendrá que ver el gerente general con la falsificación de un cheque del banco que él maneja? Absolutamente nada. Solamente le estás imputando responsabilidad por el hecho de ser el gerente. Y eso, señores, está prohibido, está proscrito por el Código Penal en el artículo 7 del título preliminar, precisamente, ¿no? Esa era la descripción del delito de feminicidio, que en primer lugar se tipificó en el Código Penal, y luego esta norma, que como hemos visto tiene bastantes situaciones criticables, fue cambiada, fue modificada por el artículo 108b del Código Penal en el año 2013, ¿no? Que realmente, como veremos a continuación, los cambios o las modificaciones no necesariamente salvaron todas estas problemáticas que ya hemos mencionado, incluso creo que en algunos puntos hasta las han empeorado, ¿no? La primera cuestión discutible es que de acuerdo a esta modificación se sanciona pues al hombre que mata a la mujer por su condición de tal, ¿no? Dice el que mata a la mujer por su condición de tal, por su condición de mujer. No explica qué es la condición de mujer, no dice que es condición de tal, con lo cual ya encontramos ahí un primer problema, pero lo más grave aquí es que sin mayor razón y sin mayor explicación se da un mayor valor a la vida de la mujer respecto a la vida del hombre. Y ahí sí pues encontramos un problema bastante grave desde el punto de vista normativo, ¿no? ¿Por qué el jurista, el legislador, debe dar un valor mayor a la vida de la mujer con respecto a la vida del hombre? En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que cuando un hombre mata a una mujer por esta relación conyugal y por un acto de machismo o lo que fuera, en realidad, ¿cuál es el bien jurídico que se está afectando? Hasta donde yo tengo entendido, es la vida. Y el bien jurídico vida ya se encuentra protegido por el artículo 106 del Código Penal, que sanciona a el que mata a otro. Entonces, para poder crear un nuevo delito, un nuevo tipo penal llamado feminicidio, pues claramente habría que encontrar un bien jurídico adicional a la vida, porque si solamente tenemos el bien jurídico vida, pues basta con el 106. Sin embargo, no hay ese bien jurídico adicional. El legislador no lo menciona. Hasta ahora no he leído a nadie que me explique cuál sería el bien jurídico adicional a la vida que se contempla en este delito, el cual justificaría precisamente su incorporación al Código Penal. Además hay que tener en cuenta algo, ¿no? ¿Qué significan los bienes jurídicos, ¿no? El bien jurídico ya no se entiende pues desde un punto de vista naturalista, ¿no? Que antes se decía, ¿cuál es el bien jurídico protegido en el delito de homicidio? Pues la vida. No es la vida, porque cuando el derecho penal interviene, esa vida ya no existe, ya se perdió. Entonces, no es que buscamos proteger la vida porque cuando el derecho penal interviene ya es muy tarde y la vida ya no está. Lo que se busca proteger es otra cosa, es un bien jurídico entendido ya no desde un punto de vista naturalista como vida, como sangre, sino como la norma que señala que está mal matar a otro. Lo que se busca proteger es el mensaje de la sociedad, es un elemento normativo. La sociedad, cuando ve que alguien mata a otro, pues es un mensaje del delincuente que dice, ¿sabes qué, sociedad? A mí no me importa que tú digas que está mal matar, yo igual voy a matar. Y la sociedad ante eso reacciona y le dice al delincuente, yo te voy a meter preso, no para proteger esa vida, porque esa vida ya no existe, sino para reafirmar ante la sociedad que esa norma que dice que está mal matar sigue vigente. Esa es la razón por la cual el Estado interviene y protege este bien jurídico, ya no entendido desde un punto de vista naturalista, sino desde un punto de vista normativo, lo cual hace sentido, como ya les mencioné. Entonces, tomando en cuenta esto en consideración, está claro que tanto el homicidio como el feminicidio, pues comunican lo mismo. Los dos comunican lo mismo al delincuente. Los dos le dicen al delincuente, está mal matar a otro, está mal quitarle la vida a otro, y por eso yo voy a reafirmar la vigencia de la norma sancionándote cuando se cometa este tipo penal. Entonces, como podemos observar, desde un punto de vista normativo, pues no existe bien jurídico adicional a la norma que protege la vida en el delito de feminicidio, lo cual hace que no tenga sentido pues tener esta norma de manera independiente.
Otro punto que debemos tener en cuenta es que con este tipo penal de feminicidio se deja de lado otro tipo de discriminaciones, ¿no? La discriminación, la razón de ser del feminicidio es porque supuestamente cuando el hombre mata a su pareja, expareja o lo que fuera, él está actuando de una manera discriminatoria, está realizando un acto machista que en buena cuenta es un acto de discriminación. Pues bien, al tipificar solamente este acto de discriminación por violencia de género, pues estamos dejando de lado otros delitos que también están motivados por razones de discriminación y que suceden además en el Perú también de manera muy seguida, como pueden ser los homicidios que se dan por cuestiones de raza, religión o sexo. Hay muchos otros supuestos en los cuales el sujeto activo mata al otro, ya no por un tema de violencia de género, sino porque lo discrimina por su raza, por su sexo, por su religión, porque no está de acuerdo con la manera en la que piensa, con la manera en la que se viste o con el color de piel que tiene. Entonces, si queremos regular un acto de discriminación contra la mujer, ¿por qué dejar de lado todos estos otros actos de discriminación? ¿Cuál sería la solución entonces? Como ya he mencionado, creo yo, de que estos actos discriminatorios en sí no protegen un bien jurídico adicional que ya se encuentra tipificado en el artículo 106. Entonces creo yo que la solución sería incluir un agravante del homicidio, el tipo penal de asesinato, que incluya justamente estos crímenes motivados por una cuestión de discriminación. Esto ya existe en otros países como en Estados Unidos, donde se sancionan con pena más grave los crímenes de odio, ¿no? Los llamados crímenes de odio. Entonces creo yo que al no existir un bien jurídico adicional y a existir una razón que creo yo sí merece una sanción mayor, como puede ser la motivación discriminatoria, situación que debemos rechazar rotundamente en una sociedad como la nuestra, pues debe ser incluido, pero como un agravante de un tipo penal que ya existe, ¿no? Ahora bien, hay otro tema. Hay muchas personas que defienden el feminicidio en la medida de que supuestamente el hombre, desde un punto de vista físico, tiene una superioridad sobre la mujer, ¿no? Evidentemente, y eso no está en discusión, pues un hombre tiene más fuerza que una mujer y tiene mayores posibilidades de poder atacarla de las que probablemente ella tenga sobre él, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta este criterio de la fuerza física del hombre sobre la mujer, pues también deberíamos regular los supuestos en los cuales un hombre mata a un anciano, en los cuales un hombre mata a un niño, en el cual una mujer mata a un discapacitado. Es lo mismo. Te estás aprovechando de tu superioridad física respecto de la víctima. Sin embargo, si ese fuera el criterio para tipificar el feminicidio como un delito independiente, pues nuevamente sería redundante, porque este aprovechamiento de una posición de superioridad física es en buena cuenta aprovechar una ventaja, y eso ya está tipificado como alevosía. Ya existe esto en el Código Penal, que es la alevosía, que es justamente cuando el autor aprovecha una posición de desventaja de la víctima, lo cual sucedería claramente en el caso del hombre sobre la mujer por esta desventaja física, pero también puede suceder en los otros ejemplos que les he dado. Entonces, nuevamente, este criterio tampoco es suficiente como para crear un tipo penal independiente. En todo caso, puede ser incluido en el tipo penal de alevosía, en el agravante, de alevosía, ¿no? Otro punto a criticar también es que se podría entender que el feminicidio está discriminando, dejando de lado otros supuestos de actos machistas o discriminatorios que se podrían dar en otro tipo de relaciones sentimentales. ¿Por qué dejar de lado, por ejemplo, los actos machistas o discriminatorios que se den en las relaciones homosexuales de hombre con hombre? ¿Acaso los homosexuales no sienten celos? ¿Acaso los homosexuales no desconfían de su pareja? ¿Acaso en las parejas homosexuales no hay uno de los dos que quiere demostrar su supremacía, su superioridad, su machismo sobre el otro? ¿Por qué dejar de lado estos casos? Si el motivo es la discriminación por un acto machista, ¿eso no se puede dar en otros tipos de relaciones sentimentales? Creo yo que perfectamente puede suceder. No solamente en las relaciones hombre-hombre, también en las relaciones mujer-mujer, o incluso en la relación mujer-hombre. Hace poco salió una noticia de una mujer que había matado a su novio o a su esposo por un ataque de celos. O sea, no digo que sea lo que mayormente suceda, pero también sucede. Entonces no podemos dejar de lado otros supuestos que tienen la misma razón de ser que el tipo penal de feminicidio.
Otro punto importante también de este tipo penal es que entraña un elemento adicional al dolo. Aquí no solamente es el que mata a otro, sino es el que mata a una mujer por su condición de tal. Entonces hay un elemento adicional al dolo, que es justamente que el sujeto activo desea o quiere matar a la mujer por el solo hecho de serlo. Un elemento adicional al dolo, un acto, ¿no?, discriminatorio o machista. Y este elemento adicional del dolo definitivamente no va a ser fácil de probar. Ya como les comentaba, en el artículo 107 había toda esta aplicación totalmente arbitraria que no permitía al hombre siquiera poder demostrar cuál fue el motivo por el cual mató a su pareja o expareja. Ya con este nuevo artículo, el 108b, se quitó este párrafo y se permite al hombre siquiera poder demostrar o acreditar cuál fue el motivo por el cual mató a su pareja o expareja. Volviendo al ejemplo anterior, aquí sí se podría demostrar, el hombre podría demostrar que mató a su pareja no porque la estuviera discriminando o porque quisiera demostrar su superioridad sobre ella, sino porque simplemente ya se cansó de la mujer, tiene un amante, está muy feliz con la amante, no ve la manera legal de poder vincularse a su mujer, no tiene mejor idea que matarla. ¿Acto machista? Definitivamente no lo hubo. Entonces hay que demostrar este elemento adicional al dolo. ¿Qué pasa si no se demuestra? ¿Qué pasa si se acredita que no había este elemento adicional al dolo, como el caso que les acabo de decir, en el cual mató a su mujer, sí, y merece una sanción penal, por supuesto, pero el motivo no es un acto discriminatorio? ¿Qué pasaría ahí? Pues de acuerdo a nuestra normatividad actual, este tipo penal dejaría de ser feminicidio, esta situación dejaría de ser feminicidio y sería reconducida al tipo penal de parricidio. Sin embargo, el tipo penal de parricidio entraña los mismos problemas que el delito de feminicidio. El parricidio sanciona también con una pena no menor de 15 años al que mata a su ascendente, descendiente, cónyuge o lo que fuera. Ya no al cónyuge, evidentemente, por un acto machista, porque eso ya está en el feminicidio. Pero los problemas subsisten aquí. ¿Cuál es el bien jurídico adicional protegido en el parricidio? No hay. El hecho de que la pena debe ser más grave porque yo mato a mi padre, a mi madre o a mi mujer y estoy yendo en contra de las relaciones familiares y eso hace que el hecho sea más grave, correcto, puede ser, pero ¿da o es suficiente como para crear un tipo penal independiente? De ninguna manera, al igual que en el feminicidio, es redundante. En todo caso, pongamos un agravante, el artículo 106, que diga que se sancionará con una pena mayor al que mata pues justamente a su ascendente, a su descendiente o a su cónyuge, cuando no se trata de un acto de discriminación o un acto machista. Entonces, en realidad, lo que debería suceder en un mundo ideal es que si no se puede probar este elemento adicional al dolo, deberíamos reconducirnos al tipo base, no al tipo penal de parricidio que entraña estos mismos problemas. Asimismo, tenemos que actualmente existe un proyecto de la CNM que señala que en estos casos de feminicidio se debe restringir la posibilidad de que el sujeto activo se acoja a la confesión sincera y terminación anticipada. Como podemos ver, esto nuevamente es un derecho penal del enemigo, sui generis. ¿Por qué? Porque estamos restringiéndole un derecho a este sujeto activo, a este feminicida. Le estamos recortando la posibilidad de acogerte a estas confesiones sinceras o a estas terminaciones anticipadas. Y la pregunta de nuevo salta a la luz. ¿Realmente el feminicida es un sujeto que entraña una tal peligrosidad para la sociedad que debemos aplicarle estas medidas tan graves y restringirle de esta manera sus derechos? ¿Realmente es un sujeto tan peligroso? ¿Realmente cuando mata a su mujer comunica algo más que el hecho de que no le importa a él que esté mal matar, sino que realmente está poniendo en peligro a toda la sociedad y por eso debemos aislarlo y aplicarle estas medidas tan graves como si se justifica en el caso de Abimael Guzmán o de un terrorista del Estado Islámico de Al Qaeda? Pues yo creo que no. Y precisamente aquí lo que se está haciendo es vulnerar los principios que acogen al derecho penal del enemigo, que si bien dice de que se puede aplicar medidas más graves a ciertos personajes, pues solamente serán en situaciones muy excepcionales, y creo que esta situación definitivamente no lo es. Ante esta situación, entonces, ¿cómo solucionar el problema del feminicidio? Porque lo que sí es real es que este problema existe y que vemos todo el día en las noticias de que efectivamente hay muchos casos de feminicidio, pero la pregunta es, ¿la solución a este problema se encuentra en el derecho penal? Pues nosotros creemos que no. Definitivamente que no, ya vamos a ver a continuación uno de los motivos por los que no. Pero lo principal es que el hombre que mata a la mujer
motivado pues por este acto discriminatorio y por este acto machista, definitivamente no se intimida por esta norma, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, desde el año 2011 hasta el día de hoy no han bajado los feminicidios. Incluso en algunos años ha subido, se ha superado. Entonces, creer de que porque esta norma se creó hace 6 años, realmente hemos obtenido una respuesta de la sociedad y hemos disminuido los feminicidios, pues vemos que no es real, no es así. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Como un fenómeno social real, latente, pues la solución no se va a encontrar en el derecho penal en este caso, sino realmente en las políticas sociales preventivas, ¿no? Lo que se debe buscar aquí es educar, es prevenir, es desde pequeños enseñarle a los niños que está mal maltratar a la mujer, enseñarle a la mujer de que no deben aceptar que el hombre les pegue, que las maltrate, que las humille y que probablemente al quinto maltrato pues acabe matándola. Hay que prevenir, hay que educar y probablemente si realmente tomamos estas medidas preventivas y de educación, seguramente van a disminuir los feminicidios, pero definitivamente imponiendo penas más graves y de hecho cada 2 o 3 años, si no es menos, aparecen nuevas modificaciones a este tipo penal de feminicidio, tipificando mayores conductas, poniendo más agravantes, más situaciones que pueden considerarse como feminicidio, pero los feminicidios no bajan, señores. Entonces, no cabe duda, pues, de que la solución para este caso no se encuentra en el derecho penal y además está claro de que el feminicidio, pues, como tal, no reúne las características suficientes como para ser tipificado como un delito independiente, con lo cual creo yo que en el mejor de los casos deberá ser considerado como un agravante del tipo penal de homicidio que ya se encuentra tipificado en el Código Penal. Pues bien, eso es lo que tenía que contarles con respecto al delito de feminicidio. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la disertación del doctor Juan Ugaz y luego de su destacada conferencia invitamos al doctor Miguel Ángel Soriano Sánchez, juez del primer juzgado penal del Callao, primer juzgado penal transitorio del Callao, quien tendrá a su cargo la participación como panelista. Buenas noches, con la venia del señor presidente de esta Corte Superior de Justicia, la exposición del doctor Juan Diego Ugaz ha sido muy clara, ¿no? Efectivamente yo comparto su posición en el sentido de que no se debe tener como un tipo independiente el feminicidio, sino como un agravante de tipo base, ¿no? Asimismo también comparto su opinión respecto de que más que agravar las penas, lo que se debe hacer una política, ¿no?, de prevención, ¿no? En ese sentido, bueno, quisiera hacer unas preguntas al expositor, las cuales serían, si considera usted que la tipificación de este delito de feminicidio es un acto de discriminación, si se puede hacer distinciones entre varones y mujeres al momento de aplicar la ley, y si se puede decir que el espíritu de esta norma por encima del derecho a una vida sin violencia privilegia la unión familiar. Bueno, con respecto a la primera pregunta, en la medida de que si es que este tipo penal significa un acto de discriminación, pues claramente yo creo que sí, ¿no? Es un acto de discriminación en favor de la mujer. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta de si la ley o el derecho permite que en algunos casos se realicen actos de discriminación, también es cierto, ¿no? La discriminación está permitida, de acuerdo a la Constitución, siempre y cuando sea una discriminación positiva, ¿no?, para proteger a poblaciones o a sujetos que son especialmente vulnerables, ¿no? Creo yo que en este caso en particular no se justifica este tipo de discriminación, puesto que el hombre y la mujer, creo yo, que tienen una misma posición y los mismos derechos en una sociedad como la nuestra,
Y lo que se debe hacer simplemente es, como bien señala el doctor, incluir como un agravante en estas situaciones en las que se podría haber algún acto de feminicidio, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, si es que este tipo penal se podría aplicar tanto al hombre como a la mujer, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que estos actos de discriminación, si bien en su mayoría están dirigidos de un hombre a una mujer, hemos visto y existe en la realidad que también se dan al revés, de una mujer hacia un hombre, y como les digo, también se puede dar de un hombre a un hombre o de una mujer a una mujer en una relación de carácter homosexual. Entonces, considero yo que todos estos tipos de supuestos o de actos discriminatorios o machistas deben ser incluidos sin distinción en esta agravante que se debería incluir al tipo penal de homicidio simple. Muy bien, si en caso hubiera alguna duda o alguna pregunta, se invita a los señores participantes a formularlas. Felicitaciones a los expositores. Doctor Ugas, me gustaría su opinión en torno a la historia cercana, dominada y gobernada por hombres, legislada por hombres, destinada a una educación para hombres, ¿no? Que ha venido cambiando, obviamente, pero aún no se ha conseguido el equilibrio. Publicaciones actuales sobre los niveles remunerativos, mundialmente reconocidos, ¿no? Entonces, yo sí estoy en contra de las posiciones, sí debe mantenerse el feminicidio, porque es una cuestión inclusive histórica, como la veo yo, y que vamos a tener que todavía esperar con la educación y los programas de sensibilidad para que haya un equilibrio. A lo que le menciono, me gustaría su opinión. Bueno, muchas gracias por la pregunta, ante todo. Efectivamente, concuerdo con usted en la medida en que en nuestra realidad, como bien menciona, pues vemos de que muchas veces existe una superioridad del hombre respecto a las mujeres en muchas posiciones, como puede decir, laborales, políticas, en fin, ¿no? Y que efectivamente, y como empecé yo mi exposición diciendo que el feminicidio es un fenómeno real, existente, que se encuentra en nuestra sociedad y como usted bien dice, esto viene desde hace muchos años. Sin embargo, y no olvidemos que aquí estamos en una exposición de carácter legal, esa situación real y existente, como usted bien dice, y actual, yo considero que sí debe ser sancionada. Pero desde un punto de vista legal no es correcto implementar un tipo penal independiente que proteja esta situación, porque como le comento, eso significaría entender de que el feminicidio protege un bien jurídico adicional a la vida. Y hasta donde yo he podido estudiar y he podido leer, no existe ninguna persona, ningún autor que haya podido delimitar cuál es ese bien jurídico adicional. Entonces, al no existir un bien jurídico adicional a la vida y ya existiendo una norma que protege la vida, que es el artículo 106, no hay justificación para poner este delito de manera independiente, lo cual no significa que este acto machista deba quedar impune y no deba ser sancionado de una manera más grave. Yo estoy de acuerdo con usted, sancionémoslo y sancionémoslo de una manera más grave, pero para eso bastaría con ponerlo como un agravante de tipo penal de homicidio y no como un tipo penal independiente. Eso es mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno. Última pregunta. Buenas noches con todos y bueno, agradezco la ponencia de cada uno de los doctores. Mi pregunta va dirigida al doctor Ugas. Yo quisiera saber su opinión con respecto al decreto legislativo 1323, el último, el cual modifica el artículo 1 del feminicidio, en comparación con el anterior del Código Penal del 2013. Bueno, como comenté al comienzo, en realidad han habido varias modificatorias al tipo penal de feminicidio.
La última que ha existido, si no me equivoco, ha sido el año pasado, si mal no recuerdo, había una pequeña modificatoria que creo que, si mal no recuerdo, agrava el feminicidio cuando se comete en frente de menores de edad, si no me equivoco, en frente de los hijos de la pareja o lo que fuera, ¿no? Pero el mayor cambio que hay es con respecto al 107 y el 108, ¿no? Entonces, creo yo que la mayor diferencia entre las principales modificatorias que han sido entre el 107 y el 108, la principal diferencia es que ahora quizás se permite al feminicida poder demostrar si es que realmente estuvo motivado o no por un acto machista con respecto a la mujer, porque dice el que mata a su mujer por la condición de tal. Entonces, al menos te permite demostrar si es que realmente la mataste por esa condición o no. Antes, en el artículo anterior, el 107, ni siquiera se te daba esta posibilidad. Al menos ahora existe esa posibilidad, lo cual abre la puerta al sujeto activo de poder demostrar que no ha cometido este delito con este elemento adicional al dolo. Entonces, si el fiscal o el juez no puede demostrar este elemento adicional al dolo, en teoría debería reconducir al parricidio, pero como les comentaba, el parricidio tiene los mismos problemas que el feminicidio, con lo cual, en teoría, deberíamos simplemente dejarlo en un homicidio simple, y si se prueba el acto machista, pues incluirlo en un agravante que se debería incorporar al Código Penal, ¿no? De seguido auditorio, el señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el señor doctor Walter Benigno Ríos Montalvo, hará entrega de un diploma de reconocimiento al gran aporte que nos han brindado a nuestros invitados especiales, el doctor José Ugaz, el doctor José Antonio Caro y Juan Diego Ugaz. Bien, muchas gracias, doctor José Antonio Caro Young, doctor Juan Diego Ugaz Eudeber. La verdad que su presencia el día de hoy, con esta importante participación de colegas abogados, estudiantes de Derecho, señores servidores, magistrados de nuestra Corte, de la provincia constitucional del Callao, ¿no? De verdad que el día de hoy nos sentimos muy halagados, muy contentos, porque en esta gestión que está aún empezando, van 3 meses de la misma, ya vamos prácticamente por 8 sesiones que tienen de una u otra manera una vinculación directa con el nuevo modelo procesal penal que ya en su integridad va a funcionar en nuestra Corte a partir del 1 de julio del presente año. Nuestro expositor, el doctor Caro Young, ha sido una vez más lo suficientemente claro en su exposición cuando nos ha hablado, por ejemplo, de su posición, valga la redundancia, sobre cuál debe ser o si debe o no existir un delito fuente en el delito de lavado de activos. De igual manera, en el tema del bien jurídico protegido, temas que son materia de debate en doctrina nacional y en jurisprudencia, ¿no? Todavía esto tiene para mucho más debate y mucho más comentario de nuestros colegas especialistas en la materia. El doctor Juan Diego nos ha aclarado, nos ha precisado, nos ha explicado si este delito de feminicidio, entre otras cosas por supuesto, debería considerarse como un delito especial o como un agravante, manifestando su posición al respecto. Todas estas posiciones, ¿no?, creo yo que enriquecen a los conocimientos de todo lo que hemos asistido el día de hoy. Por eso, nuestro eterno agradecimiento, y el mío particular en mi calidad de presidente de la Corte, por este aporte de verdad voluntario, desinteresado. Como lo dije al comienzo, los doctores han venido ad honorem, ¿no?, inclusive, ¿no?, y con el permiso de los doctores, con su propia movilidad, como se dice, gastando su gasolina, su tiempo. Son abogados destacados en Perú, ¿no?, expositores a nivel nacional e internacional, que nos han de verdad dejado muy contentos, ¿no?, y muy satisfechos por esta exposición. Y nosotros quisiéramos comprometerlos
para una próxima oportunidad, que sigan brindándonos sus enseñanzas, sus conocimientos. De igual manera, con nuestros panelistas, los doctores René Quispe y el doctor Soriano, Miguel Ángel Soriano, por habernos dado un poquito de su tiempo, que como magistrado de esta Corte tiene harta carga laboral, pero a pesar de todo se han dado un tiempo y se han preparado para poder dar sus aportes, sus consultas pertinentes a cada uno de nuestros señores expositores. Por ello, tengo el gusto de entregar al señor doctor José Antonio Carollón de repente pequeño, pero un reconocimiento, ¿no?, en nombre de nuestra Corte Superior de Justicia del Callao, en calidad de expositor, por su gran aporte el día de hoy. Muchas gracias, doctor. De igual manera, tengo el gusto de otorgar este diploma de reconocimiento a nombre de la Corte Superior de Justicia del Callao al doctor Juan Diego Ugaz Eudeber por su aporte el día de hoy a nuestra Corte. Del mismo modo, a nuestros queridos colegas, su calidad de panelista, el doctor René Quispe Silva, por su participación el día de hoy en calidad de panelista. Al doctor Miguel Ángel Soriano Sánchez, de igual manera, nuestro reconocimiento a nombre de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y una foto para el Facebook. Mostrando los diplomas, por favor, a nuestros invitados, mostrando sus diplomas para la fotografía. Gracias. Muy bien, damas y caballeros, la conferencia ha concluido. Les agradecemos por su distinguida presencia. En 15 días estaremos entregándole los certificados en la